Muy bien, señores, estamos de retorno en ampliación de noticias aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios, con Mávila Huertas, Carlos Villarreal, y se une a nosotros Jesús Arias, porque hoy despertamos con una muy triste noticia, el fallecimiento del querido Hugo Cholo Sotil, leyenda, ídolo del fútbol peruano y también de el Barcelona de España, donde jugó 3 años y en el que fue campeón además. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Mávila, muy buenos días a todos los amigos de Ampliación de Noticias, muy buenos días. Y sí, es un despertar lamentable, ¿no? En un año difícil para el fútbol peruano y ahora con esta lamentable noticia de la muerte de Hugo el Cholo Sotil. Como decíamos más temprano, un extraordinario futbolista y además un personaje muy querido por la gente, ¿no? Muy cercano a la gente. Entonces eso acentúa más el dolor que hoy se siente, ¿no? A partir de la partida de Hugo el Cholo Sotil. Vamos a conversar precisamente, Tanque, y te invitamos, por supuesto, a ser parte de este diálogo con el señor Joan Gaspart. Él es expresidente del Club Barcelona, del Fútbol Club Barcelona. Señor Gaspart, muy buenos días. Bueno, buenas tardes para usted. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, nosotros aquí, como usted sabe, dando a conocer esta noticia que nos apena mucho, pero sobre todo destacar que fue en un momento uno de los jugadores más brillantes y que contrató con un club tan importante como el Barcelona. ¿Qué se puede decir de el Cholo Sotil, ya no solamente como figura de la selección, como peruanos que lo sentimos, sino usted con el conocimiento que tiene del fútbol internacional? Bueno, antes de nada, tristeza. Yo estuve con Cholo hace no más de 15 días en una cena que organizó la agrupación de exjugadores del Barça y donde le rindieron un homenaje a Cholo. Yo estuve hablando con él, me reconoció, estuvo muy cariñoso conmigo. Yo con él también, porque recuerdo los grandes éxitos que tuvo con nosotros y la verdad es que me ha dejado una gran tristeza esta mañana por 2 motivos. Primero, por lo que él representó para el Barça durante los años que estuvo con nosotros y después por haber estado con él, pues casi para despedirme, hace más de 15 días, ¿no? Señor Gaspart, ¿cómo está usted? Buenas tardes, allá en Barcelona. ¿Qué podría usted destacar del Cholo Sotil, no solamente en el aspecto deportivo, pero también en el aspecto personal? O sea, el Cholo como persona. Bueno, el Cholo, como he dicho hace un momento, hasta el último momento, un hombre que pocos días antes, desgraciadamente, de morir, todavía viene a Barcelona, asiste a una reunión de exjugadores del Barça y se le rinde un homenaje y está cariñoso y como él era siempre muy humano, pues en la parte humana decir que Cholo ha sido un hombre excepcional en el campo futbolístico, nos dio grandes tardes de fútbol, grandes goles y nadie olvidará el 0-5 de el Santiago Bernabéu, donde Cholo, juntamente con Johan Cruyff y con los grandes jugadores que en el momento teníamos en el Barça, conjuntamente con él, se nos rindió una de las noches más gloriosas del Fútbol Club Barcelona. Haciendo un gol inclusive. Pero haciendo incluso un gol y jugando. Bueno, él tuvo muchos goles y estuvo una temporada en la que fuimos campeones, pues excepcional, ¿no? Pero vuelvo a destacar, por encima de sus grandes cualidades deportivas, sus cualidades humanas, ¿no? Y por eso entiendo perfectamente que hoy en Perú se le recuerde con mucho cariño y le puedo garantizar que en Barcelona también hoy toda la prensa de Barcelona y sobre todo la prensa deportiva destacan de una forma muy destacable su fallecimiento.
Señor Gaspar, buenas tardes en Barcelona. Hemos hablado mucho del tema humano de Hugo Sotil, que es un rasgo que hoy se acentúa además en la gente y en el recuerdo de personas como usted, que tuvo la posibilidad de compartir con él. En lo futbolístico, ¿fue el mejor socio que tuvo Johan Cruyff en Fútbol Club Barcelona? Sin ninguna duda. Johan no era un goleador, era un jugador que hacía la jugada y necesitaba a alguien que la rematara, y ahí estaba Cholo, ¿no? Cholo sabía perfectamente dónde se la ponía Johan Cruyff y él remataba y hacía el gol, ¿no? Fue una temporada muy, muy buena. El Barcelona quedó campeón y yo creo que una parte muy importante del éxito de aquella temporada fue el entendimiento entre Johan y Cholo Sotil. ¿Es el mejor futbolista peruano que usted ha visto, habiendo visto tanto fútbol? Que yo recuerde, sí. A mis muchos años de socio del Barça y directivo del Barça, pues si ustedes me preguntan qué peruano me recuerda más el fútbol del Barça, con el de ustedes, sin ninguna duda, es Cholo Sotil. Ahora, comentábamos juntos aquí la noticia desde el inicio del programa y hablábamos de lo importante que hoy suena, ¿no? Mirando hacia el pasado, que un jugador peruano haya sido parte de un club tan importante como el Barcelona. Sobre todo cuando, bueno, no nos está yendo muy bien aquí en el fútbol nacional. Y pensábamos en cómo han cambiado los pases, las contrataciones, la manera en que se ha encarecido esto, cómo el Barcelona se acerca o descubre a Hugo Sotil. Es interesante para las nuevas generaciones que de pronto no lo recuerdan. ¿Qué características tenía para que Barcelona haya decidido no jalárselo, llevárselo, cruzar el océano y tenerlo en sus filas? Bueno, esa pregunta, más que a un directivo, hay que hacérsela a los responsables deportivos, ¿no? Ajá. Yo recuerdo cuando Cholo vino al Barça, sí. yo no estaba todavía en la junta directiva, era socio del Barça y lo disfrutaba como socio del Barça, ¿no? Entonces, lo que sí me consta es que los directivos del Barça, que tienen ojeadores en todo el mundo viendo a jugadores excepcionales, recomendaron al club que había que incorporar a Cholo para venir al Barcelona, ¿no? Y esto lo digo porque también entiendo que cualquier chaval peruano que quiera y que esté jugando al fútbol piense que un día pueden perfectamente no solamente hacer grandes cosas en el propio Perú, pero también puede perfectamente hacer cosas en el fútbol internacional, ¿no? Lo hizo Cholo y lo hizo en el Barça, y yo creo que es un ejemplo no solamente futbolístico, sino también humano, el hecho de que hoy podamos recordar. No es muy normal que después de tantos años se recuerde con tanto cariño a un jugador del Barça, ¿no? Desgraciadamente los años pasan y muchos jugadores del Barça se nos van por edad y por razones, lógicamente, de la vida. Sin embargo, hay leyendas, quiere decir, jugadores que han dejado algo más importante que el hecho de jugar, sino que jugadores que han dejado parte de su pasión defendiendo los colores del Barça, ¿no? Y Cholo está dentro de esta leyenda. Cuando en el Barça se celebran hace pocos días el 125 aniversario de su inauguración, yo asistí a esa inauguración y en ese acto se habló de Cholo Sotil como un hombre que forma parte de la leyenda del Barça, de la historia del Barça, ¿no? Y eso, pues, para Perú y para el cariño que tenemos por todos los peruanos, pues es muy importante, ¿no? Y menos hoy, un día triste para todos, para ustedes, básicamente, pero que quiero que también sepan compartir el sentimiento
y en mi caso particular, muy personalmente, el hecho de haber estado con él no hace más de 15 días. ¿Y cuál sería, don Joan, el valor de un jugador como el Cholo Sotil en la actualidad, por ejemplo? Bueno, yo sin querer criticar ni mucho menos a los grandes jugadores que hoy en día en el mundo del fútbol, yo destacaría de Cholo su modestia. No, jamás le vi una prepotencia, aún siendo un jugador muy importante en el Barça. Era un hombre tranquilo, hacía su trabajo, metía goles, hacía feliz a los barcelonistas, pero yo en ningún momento recuerdo que Cholo presumiese más allá de lo normal. Hoy día los jugadores de fútbol están dentro de un marco muy global del mundo del fútbol y muy alejado de lo que era el fútbol de aquella época, ¿no? Pero bueno, esto lo dice alguien que ha vivido una época antigua en lo que era el mundo del fútbol, y Cholo Sotil forma parte de esta vida. Hoy es diferente. Señor no digo Gaspar, que sea... Dígame. No, quería preguntarle no sé si esto es parte de una leyenda urbana, pero en su momento se comentaba incluso que era tal el celo que tenía el Barcelona, que incluso cuando no jugara, no fuera titular el Cholo Sotil, para el Barça era mejor tenerlo sentado en la banca antes que permitir que otro equipo lo fichara. En algunos casos dicen que se evaluaba así incluso su participación en el Barça. Preferían tenerlo sentado, no importa que no llegara a ser titular, pero que era tan importante para el cuadro que era mejor tenerlo en la banca a no tenerlo, o a permitir que otro club lo tuviera. ¿Hay algo de cierto en esto? Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que, le vuelvo a repetir, yo en aquellos momentos en que Cholo fue el jugador del Barça, yo no estaba involucrado directamente en la Junta, lo estuve después, ¿no? Ajá. Pero en cualquier caso sí que recuerdo que esto que usted acaba de decir se ajusta mucho a la realidad, ¿no? Ajá. Si no jugaba, hubo un momento que no jugó. Exacto. Por temas técnicos. Sí, por eso le hacía la pregunta. Dos jugadores extranjeros era el límite que podía tener un club español en sus filas, y esto pues llevó a que el Cholo estuvo una época sin poder jugar. Ajá. Porque jugaban en Eskens y Johan Cruyff, ¿no? Pero la gente prefería tener a Cholo en el Barça y en el club antes que pudiera ir a jugar a otro club, llamémoslo español o europeo, ¿no? Eso que usted dice es verdad. Señor Gaspar, don Hugo Sotil en algún momento nos comentó que vino a jugar la Copa América con la selección aún y ante negativa de la directiva del Barcelona, y que luego enviaron, cuando Hugo decide ir a la Copa, enviaron un emisario de Barcelona. ¿Esto usted lo puede corroborar, más allá de que de repente en ese momento no era directivo del Club Barcelona? No, desgraciadamente no lo puedo colaborar, por eso que cuando uno no está involucrado muy directamente como directivo del Barça, no sabe lo que pasa dentro del club a estos niveles que usted acaba de exponer, ¿no? No me extraña lo que usted dice, pero no le puedo confirmar que esto fuera así. Muy bien. Muy bien, don Joan Gaspar, expresidente del Barcelona, le agradecemos mucho por habernos atendido esta mañana. Hubiésemos querido conversar con usted en otras circunstancias, pero como usted dice, así es la vida lamentablemente, y solo queda recordar para siempre la figura del querido Hugo Cholo Sotil. Muy amable, señor Gaspar, muy buenas tardes allá en Barcelona. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Muy bien. Gracias. Bueno, creo que las palabras de Joan Gaspar han sido clarísimas. Un jugador notable para él, el mejor peruano que ha visto en el fútbol. Sí, ¿no? Claro. Para él, y por supuesto lo recordaremos siempre con mucho cariño. Por Jesús. supuesto, además como hemos expresado en todo momento, por su don de gente, ¿no? Y el mismo señor Gaspar decía, ¿no? Siendo un jugador que era de Barcelona, tan rankeado, tan importante, nunca le vio una actitud
negativa. No como los de ahora. Pero y es algo que vamos a escuchar a lo largo del día. Es algo que vamos a escuchar a lo largo del día seguramente. La humildad del Cholo era grande realmente. Jesús, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Ampliación de Noticias.